Buenas noches, iglesia. En esta noche me toca compartir la palabra de Dios, estar predicando en esta noche de la familia. Como hemos estado compartiendo, familia, durante esta serie estuvimos compartiendo acerca del señorío, el evangelismo, el discipulado, el liderazgo, y ahora a mí me toca compartir la familia. El señorío es la autoridad, Él está sobre todo, sobre nuestras vidas, sobre la iglesia, sobre el ministerio. Evangelismo, predicar el evangelio a cada una de esas almas perdidas, salir a las calles, a los hospitales, a donde Dios nos llame. Discipulado, enseñar a grupos de personas su palabra. El liderazgo, la finalidad del liderazgo es servir a Cristo. Un líder sirve a Cristo, pero primero que todo tiene que ser discipulado. Entonces, esta iglesia está discipulando a esos líderes con la finalidad de servir a Cristo. Tenemos que entender, antes de entrar en la prédica, yo quiero que entendamos una cosa. Nosotros tenemos dos familias, nuestra familia de sangre y nuestra familia espiritual. Y en Efesios 5:23 dice: porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Nosotros, mi familia, Dios me ha dado una autoridad sobre mi familia, sobre mis hijos, para estar compartiendo su palabra, para orar, para ministrar, para estar dando esa bendición de parte de Dios. Está Cristo y después el hombre, me ha dado el Señor esa autoridad sobre mi familia. Y nuestra familia espiritual, dice en Hebreos 13:17, dice: obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tiene que rendir cuentas a Dios. Denle motivos para que lo haga con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Esa palabra a mí me tocó cuando dice: cuando vienes tú, este es nuestro Padre espiritual, nuestros pastores, los padres espirituales. Cuando estamos en una iglesia, Dios les ha dado una autoridad. Entonces tenemos que someternos a las autoridades. Porque cuando viene el pastor o vienen los pastores y vienen y traen una palabra de exhortación, muchas veces nos vamos a molestar, pero ellos tienen que rendir cuentas al Señor. Entonces, cuando tú ya estás en el ministerio, tú ya no ves al hombre, tú ves que tienes que rendir cuentas al Señor. Y muchas veces la exhortación no va a agradar, a nadie nos va a agradar. ¿Por qué? Porque yo también he sido exhortado. Pero cuando llega la exhortación, llega la molestia, pero nuestros pastores de esta iglesia tienen que rendir cuentas al Señor. Entonces, ahí están las dos clases de familia, la familia de sangre y nuestra familia espiritual. Gracias al Señor porque tenemos esta familia espiritual que el Señor nos ha entregado. Esta es nuestra familia. Tenemos nuestra familia de sangre y nuestra familia espiritual. Entonces, ahora quiero empezar con la enseñanza, con la prédica de esta semana, la familia. Deuteronomio, si tienen ahí sus Biblias, en Deuteronomio 6, del 4 al 10, dice: escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes de comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselo a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. El Señor tu Dios pronto te establecerá en la tierra que juró darte cuando hizo un pacto con tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste. En esta palabra el Señor nos está enseñando la exhortación a la obediencia, que Dios es uno. Amarás al Señor sobre todas las cosas. Que la palabra de Dios esté penetrada en tu corazón, frente a tus ojos, y Dios te introducirá a esas promesas que tiene para ti y para tu familia. ¿Cuántas promesas hay de Dios para tus familias que aún no has visto? Yo hay muchas promesas que aún no he visto y probablemente no veré
todas las promesas que hay en mis generaciones, en mis hijos, en mis nietos, pero las promesas ahí están. Entonces tenemos que aprender a amar al Señor sobre todas las cosas, sobre cualquier cosa por la que tú estás pasando o estés pasando, amar al Señor sobre todas las cosas. Y ahí cuando tú entiendes amar al Señor sobre todas las cosas, llega una dificultad, lleva cualquier cosa a tu vida, ya te quieres, no, amar al Señor sobre todas las cosas. Lo que yo pueda pasar en esta tierra no se compara al amor de Cristo. No se compara a lo que Él tiene preparado para mi propia vida y para mi familia y para mis hijos. En esta parte fue donde el Señor empezó a hablarme a mi vida para compartir en esta noche con ustedes. En el versículo 8 dice el Señor: átalas en tus manos. Y yo empecé a hacer preguntas al Señor: átalas en tus manos. Que la palabra, donde quiera que vayas, siempre esté atada a tu mano. Cuando tú salgas a la calle, que la palabra de Dios tú la tengas en tu mano. Que cuando estés con tu familia, la palabra de Dios esté atada a esa mano, para que tú puedas estar compartiendo con tu familia. Que en esta mano esté atada siempre la palabra, no solamente en la iglesia, no solamente en el servicio, que esté atada siempre, dice el Señor. Después dice, en la parte frontales. En la parte frontal, dice el Señor, cuando la palabra de Dios está en la parte frontal, Él va a guiar tus pasos, Él va a guiar tu familia, Él es el que va a ser tu guía, no vas a ser tú. Él va a guiarte por medio de su palabra. Él empezará a guiarte, pero la palabra de Dios tiene que estar en la parte frontal. Ahorita la palabra de Dios está frontal a mí, y esa es la palabra que va a guiar mis pasos. Esa es la palabra que va a guiar a mi familia. En unas versiones dice en los postes, en la Reina Valera, pero en esta versión dice que en los marcos de las puertas. Y yo en la Reina Valera dice en los postes. ¿Por qué en los postes? Porque ahí van a ser los cimientos. Ahí van a ser los cimientos. Los cimientos, la palabra serán los cimientos fuertes en tu familia. Ahí estarán esos cimientos. ¿Cuáles van a ser esos cimientos fuertes en tu familia? La palabra, la oración, adoración, ayuno, buscar su presencia. Esos van a ser los cimientos fuertes para tu familia. Dice también sobre las puertas, la palabra será la puerta de entrada a todas las promesas para tus hijos, para tus nietos y para tus generaciones. Ahí estará la entrada, pero necesitamos tener primero que todo atada la palabra de Dios en nuestras manos, en nuestros frontales, y que nuestros cimientos estén fundamentados en su palabra, y ahí empezaremos a ver cada una de las promesas del Señor en nuestras vidas y en nuestras familias. Tenemos que estar bien cimentados, familia. Tenemos que estar bien cimentados. Tenemos que estar compartiendo la palabra a nuestros hijos. Tenemos que estar compartiendo palabra de Dios todos los días. Muchas veces parecerá que cuando tú le compartes a alguien no está pasando nada, pero tenemos que seguir compartiendo la palabra de Dios y en su tiempo, porque dice el Señor que esa palabra no va a regresar vacía, sino va a cumplir el propósito por el cual fue que Él la envió. Entonces no es en vano compartir la palabra de Dios con nuestra familia, porque habrá bendición para nuestros hijos y para nuestras descendencias. Tenemos que entender, hermanos y familia, que en mi familia de sangre y en mi familia espiritual siempre va a haber dificultades. No somos una familia perfecta. No soy un hombre perfecto. Soy un hombre que falla, y tenemos que aprender a vivir como familia, perdonándonos, amando, buscando la presencia de Dios todos los días para poder caminar. Así como tienes problemas en tu familia de sangre, así vas a tener dificultades en tu familia espiritual. Pero cuando tú amas al Señor sobre todas las cosas, el Señor te va a enseñar a perdonar, te va a enseñar a seguir adelante, te va a enseñar por medio de su palabra que Él va a guiar tus pasos, a pesar que muchas veces vas a ser ofendido, vas a ser dañado.
Pero nuestro enfoque está en el Señor. Nuestro enfoque está en sus promesas. Nuestro enfoque está en la palabra de Dios. ¿Dónde estás poniendo tu enfoque, familia? Nuestro enfoque no es en el hombre, porque si tú me ves a mí, vas a ver muchas fallas. Como dice su palabra, tus ojos deben de estar en el autor y consumador de la fe. Tus ojos puestos en Él, puestos en Jesús, que Él no falla, Él no va a fallar. Entonces, nosotros como familia tenemos que tener puestos nuestros ojos en el Señor. Todos los días estar puestos nuestros ojos en el Señor y estar compartiendo la palabra en todo tiempo a nuestras familias. Y tú verás las promesas, del Señor en tu vida y en cada uno de nuestros hijos y de nuestras generaciones. Hay una escritura en el Salmo 128, del 1 al 6. Dice: bienaventurado el que teme al Señor. Dice en el versículo 1, dice: qué feliz es el que teme al Señor. Todo el que sigue sus caminos gozará de los frutos de tu trabajo, que feliz y próspero serás. Tu esposa será como una vid fructífera floreciente en el hogar. Tus hijos serán como un vigoroso retoño de olivo alrededor de tu mesa. Esa es la bendición del Señor para los que le temen. Que el Señor te bendiga continuamente desde Sión, que veas prosperar a Jerusalén durante toda tu vida y que vivas para disfrutar de tus nietos, que Israel tenga paz. Proverbios 1:7 dice el Señor: el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Ahí está, el principio de la sabiduría está en el temor al Señor. Y en este salmo nos puede enseñar el Señor que cuando hay ese temor al Señor, hay bendición, hay provisión, hay una esposa que da frutos, y también recibirán bendición no solamente mi esposa, sino mis hijos. 4 cosas muy importantes en ese salmo tan pequeño. Pero ¿qué necesitamos? El temor al Señor. ¿Cómo va a llegar la bendición del Señor? Por medio de ese temor al Señor. Y no estamos hablando de miedo, estamos hablando de temor. Temor a fallarle, temor a cumplir su voluntad, a hacer a lo que Él nos está llamando, no a lo que nosotros queremos, sino a lo que Él nos está llamando. Y ahí será cuando llegará la bendición. Habrá bendición, habrá provisión. Gracias al Señor que yo ya tengo una esposa y ahí hay frutos dentro de mi matrimonio. Yo quiero compartirles a los jóvenes, a los hombres y mujeres dentro de esta iglesia, que cuando lleguen al matrimonio, esperen un hombre o una mujer llena del temor de Dios. Y será un matrimonio fuerte. Y será un matrimonio que caminará fuerte en el Señor. Pero tienen que ver que sea un hombre o una mujer llena del temor de Dios. Porque dentro de ese temor habrá sabiduría. Y no vendrá la sabiduría del hombre, sino sabiduría de parte de Dios. Y ahí será donde llegará la bendición. La bendición llegará sobre mis hijos. Y en este salmo no solamente habla de una bendición presente en este momento. No, está hablando también de una bendición futura. Para mis futuras generaciones, para mis futuros nietos que aún no ven. Yo creo, ¿quién cree en esta noche? ¿Quién cree que esa bendición les va a alcanzar? ¿Quién cree que esa bendición le va a alcanzar para sus nietos? Que esa bendición los está alcanzando, porque en esta iglesia ya hay nietos y a mucha gente la bendición ya los está alcanzando. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que estar haciendo? Instruirlos en el camino de Dios. Instrúyelo. Y nosotros empezaremos, si yo empiezo a instruir desde este momento a mi hijo, aunque pase el tiempo, y probablemente yo no vea todas las promesas, yo sé que las promesas se van a cumplir, porque él está dentro de una promesa, mi hijo está dentro de una promesa. Y yo cuando veo a mis hijos, yo los veo con los ojos de la fe, y yo siempre veo una promesa en mis hijos, siempre veo sirviendo al Señor, siempre los veo predicando, siempre los veo saliendo a la calle compartiendo al perdido. Porque esa es la manera como nosotros tenemos que ver, porque no es
una bendición mía, es una bendición de parte de Dios. Muchas veces no vemos ni valoramos a nuestros hijos, los vemos con unos ojos diferentes como los ve el Señor. Por eso el Señor dice más adelante: herencia de Jehová son los hijos, herencia de Jehová son los hijos. Cuán grande tesoro el Señor me ha entregado, cuán grande tesoro el Señor te ha entregado a ti. Tenemos que instruirlos, hermanos, tenemos que instruir las familias en el camino de Dios, instruirlos. Y vamos a ver la gloria de Dios. Y si en este momento tú no estás viendo que esté pasando algo en tu hijo o en tu hija, sigue aferrándote a esta promesa. Síguete aferrando a lo que el Señor dice, a lo que la palabra dice, lo que el Señor está enseñando. Aférrate a la palabra. Tenemos que aferrarnos a las promesas del Señor. No más que muchas veces esas promesas no las vemos inmediatamente. Cuando yo estaba estudiando esta palabra, el Señor empezó a hablarme a mi vida, para mi propia familia, para mis propios hijos, para mi propia hermana que había muerto. Y yo le empecé a hacer preguntas al Señor. Mi hermana hacía un mes había fallecido y el pastor Israel ya me había dicho con anticipación que yo iba a compartir esta palabra de la familia. Y empecé a entender algo. Empecé a entender lo que el Señor me estaba enseñando en esta noche, que yo quiero compartir con ustedes. Entendí algo y quiero compartirlo con ustedes. Mi hermana tenía solamente 35 años. Mi hermana no vio muchas promesas, pero el Señor me dijo: ahora le voy a pasar la estafeta, porque así me lo dijo, se la voy a pasar a su hijo y él continuará y él verá tierra prometida que ella no pudo ver. Él verá tierra prometida que ella no pudo ver. Pero muchas veces nosotros nos aferramos: es que era muy corto el tiempo, es que era muy joven. Es que ese era el tiempo. Hasta ese tiempo se tenía que cumplir el trabajo que ella tenía en esta tierra. Pero tienes que ver con los ojos espirituales. Porque yo en otro tiempo, si no hubiera estado cimentado bajo esas bases en la palabra, en la oración, yo no estuviera predicando en esta noche. Yo no estuviera predicando. Porque el Señor ha sido bueno a pesar de lo que nosotros estemos pasando. Por eso dice el Señor: amarás al Señor sobre todas las cosas. No importa por lo que tú estés pasando, no importa por lo que yo esté pasando, amarás al Señor sobre todas las cosas. Y cuando tú empiezas a cimentarte, no importa lo que tú pases, no importa por dónde, cómo esté la marea, por dónde sean las aguas por las cuales tú estés pasando. No, eso no significa nada. No significa que el Señor no te ame. No significa que el Señor no sea bueno. No significa que el Señor no haya cumplido las promesas en mi familia. Pero nosotros tenemos que continuar. Nosotros tenemos que continuar. Y cuando tú empiezas a predicar, cuando has pasado tiempo difícil, ahí es cuando la gloria de Dios empieza a caer sobre tu vida y sobre tu familia. Cuando empiezas a ver que has cavado profundo y que esos cimientos los ha puesto el Señor. Porque si esos cimientos no estuvieran ahí, lo más fácil es tirar la toalla, lo más fácil es irte, lo más fácil es enojarte con el Señor. Pero eso no se trata de eso, se trata de cumplir el propósito que tiene ahora en mi familia. Y el Señor me hablaba de instruir ahora a mi sobrino, tiene 6 años. Y ese será un compromiso como su tío. Yo sé que tiene a su papá y también lo va a instruir. Pero gracias al Señor, y yo les quiero seguir compartiendo lo que el Señor puede hacer en tu vida, lo que puede hacer en tu familia. Que nada de lo que tú estés pasando te aparte del Señor. Yo entendí otra cosa, que tengo una grande familia. Tengo una familia de sangre, pero tengo una grande familia espiritual. Cuando nosotros en 10 días pude ver la gloria de Dios. Cuántos pastores no nos hablaron, cuánta gente no estuvo en mi casa, cuánta gloria de Dios en medio de la muerte. En medio de la muerte viendo la gloria de Dios. En medio de la muerte viendo la provisión de Dios. En medio de la muerte viendo el favor de Dios. En todo tiempo vas a ver la gloria de Dios. En todo tiempo. Por eso dice el Señor: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Salmo 127 del 1 al 3 dice: si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo.
Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardia no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Aquí está, herencia de Jehová son los hijos. Aquí está la herencia. Si tú estás edificando sobre la roca, si tú estás edificando tu familia sobre la roca que es Jesús, entenderás algo, que todo proviene de Dios, que nada podemos disfrutar fuera de Él. Riqueza y salud son una riqueza de Dios. Disfruta lo que Dios te ha dado mientras puedes, pero cuando lleguen los tiempos difíciles, reconoce que ambas cosas provienen de Dios. Recuerda que nada tienes seguro en esta tierra. Y si Dios no edifica mi vida y la vida de mis hijos, en vano es lo que yo pueda trabajar o hacer. Yo quiero que el Señor edifique mi vida, y no solamente mi vida, la vida de mis hijos, porque son un tesoro para el Señor. Que edifique el Señor mi vida primero que todo. Dios me ha puesto como cabeza de mi casa, de mi matrimonio. Señor, edifica mi vida, Señor. Transforma mi vida, Señor. Haz algo en mi vida, Señor, para que mis hijos puedan ser bendecidos, para que mis hijos puedan ser edificados. Muchas veces queremos que nuestros hijos sean edificados, pero Dios ha puesto un orden y ha puesto una cabeza. Nosotros somos los encargados de instruir a nuestros hijos. Nosotros somos, como hombres, somos los encargados de estar orando por ellos. Yo no digo que la mujer no. Mi esposa ora también por los hijos. Mi esposa también ora por cada uno de ellos. Mi esposa, ese es el yugo igual que el Señor me ha entregado. Entonces nosotros tenemos que entender que todo proviene de Dios. Pero sobre qué estamos edificando nuestras vidas, nuestras familias. Tenemos que estar edificándolas sobre la roca, sobre el Señor. Porque si no, nuestras familias, ¿cuántas familias pueden conocer en este tiempo que están destruidas, que están separadas? Yo creo que esta iglesia es una iglesia de restauración. Yo creo que en esta iglesia se van a restaurar familias, matrimonios, relaciones entre hijos y padres a hijos. Yo creo esa palabra. Yo creo que esta iglesia está siendo llamada a ser una iglesia de restauración. Pero tenemos que ser unos hombres y mujeres que temamos el Señor, que temamos al Señor, para que seamos llenos de Él, para que seamos llenos de su palabra, para que seamos llenos de su amor, para que seamos llenos de su misericordia. Un hombre que teme al Señor es siendo llenado por ese amor y esa misericordia de parte de Dios. Yo quiero ser llenado del amor de Dios. Yo quiero ser llenado de la misericordia de Dios, porque el Señor dice que el amor del Señor, dice, cubre multitud de pecados. Yo quiero que cuando venga mi hermano y cuando falle, que venga y alguien me exhorte con amor. Y que ese amor de parte de Dios que le ha entregado a mi hermano pueda cubrir esa multitud de pecados, arrepentirme y seguir caminando. Seguir caminando en el propósito de Dios. Seguir caminando en el llamado que el Señor ha hecho para mi vida. Nosotros estamos llamados a ser llenos del Señor, llenos de ese amor. Yo creo que sin ese amor, como dice su palabra, somos solamente un metal. Somos un metal que lo tocas y está hueco. Yo quiero llenarme del Señor. Quiero que el Señor siga edificando mi vida. ¿Tú quieres que el Señor siga edificando tu vida? ¿Dónde están tus cimientos? Tenemos que estar cimentándonos en Él. En esta palabra el Señor empezó a hablar a mi vida. Y solamente cuando tú vienes a compartir una prédica, primero toca tu vida y después vienes a dar la palabra para la iglesia. Porque si el Señor no toca tu vida cuando tú estás preparando una prédica,
no va a pasar nada. Primero tiene que exhortar mi vida. Primero tiene que penetrar en mi corazón esta palabra para poder venir a compartir esta palabra de parte de Dios. Estas son instrucciones, son mandatos que el Señor nos ha dado para nuestras familias, para obediencia, el temor a Dios, y así sean edificadas nuestras familias. Si nosotros seguimos instruyendo a nuestros hijos en su palabra, si seguimos cimentándonos en la oración, si seguimos cimentándonos en el ayuno, veremos familias restauradas, veremos familias, veremos la gloria de Dios en nuestras familias de sangre y en nuestra familia espiritual. Yo quiero ver eso, yo quiero ver eso. Entonces hay un tiempo donde mucho trabajo en las familias. Esta iglesia es una iglesia de familias, es una iglesia de muchas familias. Entonces ahora hay que trabajar sobre cada una de esas familias que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Cuando yo estaba empezando y terminando una parte de esta enseñanza, de esta prédica, el Señor me dio una visión y me enseñó, vi una mano y había 4 cimientos y había una puerta. Y en esos cimientos había palabras y en cada cimiento, en un cimiento estaba la palabra, en otro cimiento estaba la oración, en otro cimiento estaba el ayuno, en otro cimiento estaba la presencia de Dios, y en medio de esos cimientos estaba la gloria de Dios, y la mano estaba sobre esa casa. La mano estaba sobre esa casa y el Señor empezó a hablarme a mi vida, y el Señor me dijo: ahí hay solamente cimientos, pero esa construcción no está terminada. Esa construcción familiar no está terminada. El Señor está trabajando en tu vida y esa construcción está siendo perfeccionada. El Señor está haciendo sus detalles en tu vida y en nuestra familia. Muchas veces queremos ver la construcción terminada. Muchas veces yo quiero ver la construcción terminada en mis hijos, en mi familia, pero están en un proceso. Están en un proceso donde el Señor está trabajando en mis hijos, donde el Señor está trabajando en mi propia vida y donde el Señor está trabajando en mi esposa. Pero esos cimientos, la mano poderosa del Señor está sobre ellos, y el que sostiene esos cimientos, Él es Él mismo. ¿Quién está sosteniendo tu vida? ¿Te has preguntado? ¿Te has hecho esta pregunta? Yo te invito en esta noche que te hagas esta pregunta: ¿dónde está siendo edificada tu familia? ¿Dónde está siendo edificada tu familia? Y eso tocó mi corazón, porque tengo que trabajar con mi familia, porque tengo que trabajar con mi hijo mayor, tengo que trabajar un tiempo con él, estarle compartiendo la palabra. Cuando esté en la mesa, cuando esté en la calle, cuando vayamos caminando, en todo tiempo voy a estarle compartiendo la palabra de Dios a mi hijo. Y llegará el tiempo donde yo veré las promesas, porque esa promesa está para mis hijos, estará para mis nietos y estará para mis generaciones. Otra pregunta en esta noche: ¿estás instruyendo a tus hijos? Los que tenemos hijos, ¿estás instruyéndolos en el camino de Dios? ¿Estás instruyéndolos en el camino de Dios? Si no los estamos instruyendo en el camino de Dios, va a llegar una tormenta, y esa tormenta los va a destruir, los va a apartar, los va a llevar, porque no hay unos buenos cimientos. No están cimentados en la palabra de Dios, no están cimentados en la oración, no están cimentados. Entonces, ¿cuántas tormentas han llegado a tu vida? Gracias al Señor que puedo ver muchas familias en esta iglesia que sé que han llegado tormentas, pero el Señor los ha mantenido de pie. El Señor los ha mantenido de pie a pesar de las tormentas por las cuales han pasado. Pero entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que tenemos familias con muy buenos cimientos. Tenemos familias que han cavado hondo. Tenemos familias que han cavado muy profundo. Y cuando tú empiezas a cavar profundo, no significa que solamente abro la Biblia y empiezo a leer. Cuando tú cavas profundo,
entras a las profundidades de la palabra de Dios, entras a escudriñar la palabra, y ahí es donde el Señor empieza a revelarte lo que tiene para ti y para tu familia, para tus hijos, para tus generaciones. Yo entendí algo y yo quiero compartirlo, pastor. Yo sé que aquí está el pastor Israel, pastor Julio. Necesitamos estar predicando mucho más seguido, porque es muy diferente cuando tú estudias la Biblia, pero cuando entras a lo profundo, en preparar una prédica, en venir a predicar a la iglesia, entras a las profundidades donde el Señor empieza a revelarte su palabra. Muchas veces ni siquiera habías visto lo que el Señor quería decir o lo que quería enseñar en ese momento. Entras a las profundidades. Gracias al Señor, porque nosotros podemos ser discipulados dentro de esta iglesia. Gracias al Señor por la vida del pastor Israel, que discipulan en esta iglesia, que tienen un equipo de liderazgo. Gracias al Señor, porque no solamente él como pastor tiene que meterse en las profundidades de las aguas, sino nosotros también como líderes y como familia de la iglesia tenemos que meternos a las profundidades para estar escudriñando la palabra, para estar en oración. Muchas veces, hermanos, muchas veces, familia, se nos olvida orar por nuestros pastores. Muchas veces se nos olvida orar por nuestro pastor. Muchas veces nos enfocamos tanto en nuestras propias vidas que no podemos ver la vida de las demás. ¿Cómo están? ¿Qué están pasando? ¿Qué tiempo difícil están pasando? Porque muchas veces como familia creemos que ya como pastores, ya ellos no pasan dificultad. Y yo creo en mi corazón que ellos como pastores o como líderes espirituales de la iglesia, ellos pasan más tiempo difícil que nosotros. Ellos pasan más tiempo difícil que nosotros como iglesia o como congregación. Porque los pastores de las iglesias se meten a la brecha, se meten a la oración, se meten a ministrar. Y ahí es donde empieza lo bueno, cuando ellos están orando por cada uno de nosotros. Entonces nosotros como familia también tenemos que aprender a estar orando por nuestros pastores, a obedecer, a estar derramando bendición sobre sus vidas, estar compartiendo una palabra con ellos de parte de Dios. Ellos también necesitan, aunque ellos estén compartiendo la palabra de Dios cada semana en los grupos vida, cada semana en la iglesia, cada uno de ellos también necesita, como así necesitamos nosotros. Yo quiero decirte en esta noche, su palabra nos guiará a pesar de toda tormenta y nada te destruirá, sino te hará cada día más fuerte. Yo creo que cada tormenta por la que nosotros como familia hemos pasado no nos ha destruido, sino nos ha hecho cada día más fuerte. Y ahora que nos ha hecho más fuerte, ¿qué frutos han venido a nuestra vida? Ahora que nos ha hecho más fuerte, tenemos una fe, tenemos una confianza completamente en el Señor, tenemos un amor que antes no teníamos. Ahora tenemos una misericordia que no sabemos ni de dónde llegó. Llegó de parte de Dios, porque ahora estamos confiando completamente en Él. Como familia, tenemos que estar confiando completamente en el Señor. Yo quiero terminar en esta noche con esta palabra. Quiero que entendamos algo, familia. Quiero que entendamos algo en esta noche. Yo lo pude entender en medio de la tormenta. Yo lo pude entender en medio del tiempo difícil. Tenemos una gran familia. Tenemos una familia llena del Señor. Tenemos una familia que cada día estamos más unidos. Pero necesitas pasar por la tormenta para medir un poco la clase de familia que tienes tú. Tenemos que aprender a valorar esta familia que Dios nos ha entregado. Dios nos ha entregado una grande familia. Esta familia
Y yo cuando hace años atrás, en mi inmadurez, es inmadurez, así lo voy a llamar porque así era. Mucho tiempo yo pensé, mejor me voy de la iglesia, mejor me voy de la iglesia. Sí, me voy a otra iglesia y ya. No. Un día el Señor me habló y me dijo, llénate de mi amor, enséñate a amar, enséñate a amar. Porque yo no podía amar, porque yo no podía amar a mi hermano. Yo no podía que ese amor se reflejara en mi propia vida, no que se reflejara en mi propio matrimonio, menos en un hermano de la iglesia. No podía reflejarlo ni en mi propia esposa, menos podía reflejarlo en un hermano de la iglesia. Pero el Señor empezó a tallarme, el Señor empezó a pulirme y dolió demasiado, pero esos son los cimientos donde el Señor quería que cavara. En esos cimientos fuertes de parte de Dios. Yo quiero decirte que cuando tú salgas de esta iglesia, de esta congregación, sea para servirle en otro país, sea para servirle en otro estado, sea para servirle en otro estado de la República Mexicana, que impongamos manos sobre ustedes como el pastor Israel, y ustedes puedan ir a predicar el evangelio a donde Dios los esté llamando. Somos una familia. Somos una familia que tenemos que tener confianza. Tenemos que abrir nuestro corazón con nuestro pastor. Tenemos que abrir nuestro corazón como familia. Yo puedo abrir mi corazón con mi esposa como familia de sangre, pero nosotros como familia espiritual tenemos que abrir nuestro corazón con los pastores de la iglesia. Muchas veces cerramos nuestro corazón. Somos una familia. Somos una grande familia que el Señor nos ha entregado. Gracias al Señor. Yo le doy gracias al Señor por haberme plantado en esta iglesia. Por haberme plantado en esta iglesia. Porque si Él no me hubiera plantado en esta iglesia, el Señor no hubiera tratado con mi propia vida para yo poder seguir adelante. Y gracias al Señor, después de todo este tiempo, puedo ver la gloria de Dios en esta iglesia. Puedo ver la gloria de Dios en estas familias. Y puedo ver las familias que van a llegar. Pero el Señor está preparando nuestras vidas como familia. Nos está llenando de su amor. Nos está llenando del temor de Dios. Nos está llenando de su bendición para poder recibir a todas esas familias que serán restauradas en esta iglesia. Porque esta familia está siendo llamada a restaurar familias por medio del amor de Cristo. Me gustaría en esta noche que oráramos en esta noche por cada una de las familias de esta iglesia. Que si tú estás aquí con tu familia o si tu hijo no está aquí, en la oración llega hasta allá, hasta donde está tu hijo. La oración llega hasta donde está tu familia. Que entendamos que tenemos un grande tesoro en nuestra familia, que son en nuestros hijos. Nosotros tenemos que instruirlos en su camino. Porque llegará el tiempo que nosotros ya no estaremos, pero ellos continuarán con la obra del Señor. Ellos continuarán con la obra del Señor. Aunque nosotros no veamos esa promesa seguirá cumpliéndose hasta por 1000 generaciones. Hasta por 1000 generaciones. Dice que nuestros hijos serán vigorosos como ese árbol de olivo. Y yo empecé a ver un árbol de olivo vive 1000 años, más de 1000 años. Y así serán benditas nuestras generaciones. Así serán benditas nuestras generaciones. Así serán benditas nuestras familias. Pero muchas veces llega el tiempo difícil y llega la tormenta. Y esa tormenta ya no nos permite ver la promesa. Ya no nos permite ver esa promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Quién cree en esta noche que hay promesas para sus hijos? ¿Quién cree en esta noche que hay promesas para sus familias? ¿Quién cree que en esta noche hay promesas para tu esposa? ¿Quién cree en esta noche que hay promesas para tu esposo? Yo creo que hay promesas, pero dice que cuando un varón, un hombre teme al Señor, va a haber bendición. Nosotros no servimos al Señor por la bendición. Nosotros tememos al Señor por todo lo que Él es. Por todo lo que Él es. Porque Él lo llena todo. Él es suficiente en nuestras vidas. Yo entendí que Él es suficiente en mi familia. Que es en vano trabajar para mi familia. Que es en vano hacer lo que yo pueda hacer si no se edifica en Jesús.
¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo cambiar a mi hijo? ¿Cómo puedo transformar a mis 2 hijos? Yo no puedo transformarlos. En vano sería que yo trabajara queriendo transformar sus vidas. En vano sería. Por eso tenemos que edificar familias que edifican en las promesas de Dios. Familias que edifican en la promesa de Dios. Que esta familia esté cimentada en las promesas del Señor.